Empezamos con Fernando Alonso, que menudo fin de semana ha tenido. Yo diría que el fin de semana donde ha terminado de explotar ya todo, con Ocon, los dos toques que tuvieron en la clasificación al sprint, las declaraciones de Alonso, ayer en carrera el mensaje del ingeniero de Ocon diciéndole: Esteban, que quede perfectamente claro, no luches con Fernando en la relanzada después del último safety car. Al final Ocon, pues bueno, hizo caso o no, o igual las circunstancias y hicieron posible que esta vez no hubiese choque, como dijo Alonso en el corralito. Esta vez no nos hemos chocado, ya se lo toma a guasa todo Fernando, pero la remontada está ahí. Empezó 17º, porque cambiaba piezas, penalizaba, y al final remontada de 12 posiciones, 5º puesto, comiéndose también una parada lenta de Alpine, con un ritmazo increíble, y yo creo que podría haber incluso peleado con Leclerc de no haber tenido esa parada tan mala. Y de nuevo una lección de pilotaje que quiero que me valoréis, empezando por tú, Roldán, que eres el piloto. El driver. Pues no sé, yo disfruté mucho con la carrera ayer en general. Y la carrera de Fernando, pues una vez más, yo no voy a destacar el talento de Fernando Alonso, porque eso es que lo sabe todo el mundo. Pero lo que sí que quiero destacar, que es lo que a mí de verdad me produce admiración, de verdad, es esa capacidad de lucha constante cada metro que recorre el coche en pista. Esa voluntad de sacar siempre lo mejor, de no tirar la toalla, de pelear hasta que no tenga oxígeno, de morir de pie, de verdad es lo que me gusta, en serio, es lo que me gusta, y creo que es una lección no deportiva, sino un poco de vida, sinceramente. Te puede gustar Verstappen, Hamilton, quien sea, chapó, maravilloso, cada uno tiene sus favoritos y ¿no? Lo que le tira más, pero de verdad creo que es para disfrutar, para tomar nota, y creo que el mundo, pues bueno, la gente en general no, hay de todo, pero es un mundo un poco blandito, ¿no? No, es que el esfuerzo, bueno, si me despierto con ganas lo hago, si me despierto un poco tal no lo hago, un poco tal, y aquí tienes a un tío de 41 años que todos los días que se sube al coche nos da esa pequeña lección, que es muy grande, ¿sabes? Y es lo que yo destaco de la carrera de Fernando, peleando a muerte. Efectivamente comparto contigo, si no hubiera habido una parada así de mala, perfectamente voy a haber peleado con Leclerc, y no sé, me quito el sombrero, la verdad, es una pasada. Bueno, el fin de semana no fue fácil para Alonso ni para Alpine. Yo creo que Ocon se equivoca al ser extremadamente duro defendiendo. Alonso ya viene enrabietado por lo que ocurrió en México, que se le rompió el motor. Y lo que vemos de Alonso, aparte de lo que ha dicho Roldán, es que él supo admitir un error, que para mí es importantísimo, ¿no? Que Fernando va al límite, está enfadado con su compañero, con Ocon, pero el sábado el que le toca por detrás es Fernando a Ocon, y lo admite. He medido mal, y lo reconoce ante la FIA. Y creo que eso, aparte de ser buen piloto, es de ser una persona digna. Y justo lo contrario que hemos dicho o analizábamos de Verstappen, ¿no? Que le va a ir muy mal en la vida siguiendo así, pero que como piloto pues es discutible. Fernando creo que aquí completa algo, ¿no? Que es una lección de vida lo que está diciendo Roldán, y que además es capaz de reconocer de, oye, a pesar de que Ocon esté siendo excesivamente duro conmigo, si yo me equivoco en esta pelea, lo admito y no pasa nada. Le ponen la sanción y a remontar. Y luego lo que hace en carrera es un espectáculo, ¿no? El adelantamiento a Bottas por el exterior es precioso, ¿no? Repitió uno que hizo con Ferrari ya a McLaren en guapo, no sé, pues 14 o 13, no sé. Repitió un adelantamiento que hizo ahí. El ritmo fue muy bueno, estaba en el grupo de los pilotos de cabeza, y da rabia, ¿no? Que vaya a dejar un Alpine tan bueno y tan evolucionado. Lo que pasa que, claro, la situación en el equipo, como no es buena, como te tienes que pegar con Ocon cada fin de semana, como parece que no hay una dirección clara del equipo, a mí sigo diciendo que el Alpine ha mejorado, pero me parece perfecto que busque un futuro fuera de Alpine, ¿no? Porque la pregunta en la calle es, joder, ¿el Alpine cómo va? Y coge a Alonso y se va. Es que evoluciona los coches y se marcha.
bueno, se marcha por un tipo de circunstancias y a lo mejor Alpine el año que viene no está tan bien. Estoy repasando las notas. Él sufre la parada de 10 segundos en la vuelta 36. En la vuelta 36. Y luego el safety car es en la 53. Así que esos 10 segundos se anulan porque el safety car los junta. Yo creo que hubiera sido un poco excesivo luchar por el podio. Es verdad que Ferrari no estuvo tan bien, pero es verdad que cuando ocurren cosas en pista hay que cazar. Y Leclerc estaba en el muro. Y tenemos a un Verstappen detrás, a un Checo Pérez detrás. Era el momento de aprovechar esa circunstancia. Y bueno, yo creo que cuarto igual hubiera sido lo máximo, pero lo que está claro es que sacó petróleo, ¿no? De que hacer una remontada así solo demuestra que Fernando está increciendo y que va a llegar a Aston Martin en plenitud de forma, sin duda. Fijaos lo que decía, que solo ya me apetece llegar a Abu Dhabi y probar el Aston Martin. Es decir, viendo la actuación de ayer, parece mentira, ¿no? Que le apetezca probar el Aston Martin. Es como, bueno, pues si ya te da igual Alpine, pues no haces desde luego la función que hace ayer Alonso, que es tremenda. Ya lo habéis comentado muy bien. Quiero que analicemos un poco y voy a tratar de entender a Esteban Ocon. Esteban Ocon se ha convertido, yo creo que en el francés más odiado de España después de esta temporada. Fijaos cómo ha cambiado las cosas desde el año pasado. Hay mucho odio a Gasly también, Pablo, no sé por qué, pero, sí, la gente la tiene muy atravesada. Ahora mismo Ocon yo creo que gana cualquiera. Lo que os iba a decir, que ha cambiado muchísimo la situación. ¿Acordáis el año pasado con esa victoria de Ocon en Hungría, con Alonso haciéndole de escudero, tapándole de Hamilton, ese abrazo que le dan los dos, como Alonso levantó a Ocon cuando se bajaron del coche, que parecía ahí una hermandad perfecta y al final, pues, cómo se ha ido torciendo la situación hasta terminar, pues, como estamos así. Y yo a veces me pregunto si Esteban prefiere ganar a Fernando que ganar a McLaren, que son sus rivales en pista. ¿Vosotros? Sí, yo creo que lo hemos hablado alguna vez. ¿Sí? Y yo creo que sí, ¿no? Ocon quiere su pequeña medalla. Y también Alpine le beneficia, ¿no? Por decir, oye, que nos quedamos con el piloto bueno. Pero bueno, no, a ojos del mundo entero no tiene sentido lo que está ocurriendo. Ocon a mí me parece un buen piloto, me parece un piloto agresivo, pero se ha equivocado. Se ha equivocado porque con tu compañero de equipo no te puedes comparar así. Para que veáis la mente de Ocon, cuando le dicen, tienes que dejar pasar a Fernando, él dice, no, yo voy a por Vettel y voy a por tal. Recordemos que Ocon se pegaba con Verstappen en la F3 europea, que son dos tipos no iguales, pero de alguna manera parecidos, que mentalmente son unos auténticos asesinos. Y oye, lo que pasa es que Verstappen tiene mucha más calidad. Ocon yo creo que se equivoca y allá él. En el equipo ya no se lo permiten, que por lo menos es la parte buena. Cuando decías eso, Pablo, lo de Hungría el año pasado, es que Fernando Alonso, Fernando es buen tío. Es buen tío. Y Fernando es que es verdad, es que lo es. Pase claro, hemos vivido lo de McLaren de hace años, mucha gente que ya tenemos cierta edad lo vivimos y todo eso, y bueno, pues claro, te ponen el micro, es tan complicada, a veces, pues evidentemente todos somos personas, pero Fernando hace lo que hace en Hungría con Ocon, porque es buen tío, se alegra del éxito de sus compañeros, de la mejora del equipo, y yo creo que es muy diferente a Ocon. Ocon, efectivamente, le conocemos de hace muchos años también. Y Esteban Ocon es alguien pues que es un poco ese estilo Verstappen en el sentido de, bien, yo estoy aquí, yo corro por la marca, pero yo lo valgo y yo estoy por delante de cualquiera que, incluso de quien me paga y de mi compañero de equipo, pues imagínate ya, ¿no? No es de ahora, lo hemos visto en muchas ocasiones. ¿A mí qué me gusta más? Pues me gusta más la otra opción. Me gusta más el otro perfil de persona porque, como decía, creo que se puede ser un gran campeón dentro de la pista y también serlo fuera al mismo tiempo. Que yo creo que sí que es el caso de Fernando y de otros. No me gusta mucho la actitud de Esteban Ocon. Nunca me gustó mucho. Lo recordamos, le mete contra el muro en no sé dónde, no me acuerdo dónde. En Jeddah. En Hungría otra también. En Hungría otra, y casi lo saca del país allí contra el muro. Y Fernando se acuerda, que lo dijo en el corralito. Claro, hombre, claro. Entonces, nada, yo creo que no están al nivel, ¿sabes? Yo creo que no están al nivel de pilotaje, pues seguramente en algún momento sí, quiero decir, a nivel, oye, pues este día Ocon, es un tío muy rápido, Ocon no es manco, ni mucho menos, es un tío rapidísimo, es un tío buenísimo, pero para mí
no están al nivel de categoría, ¿sabes? La categoría de uno y de otro, pues para mí no está igual. Y nada, yo tengo ganas de ver a Fernando en Aston Martin, ¿eh? Esa motivación, ver cómo va el coche. Recordamos que Aston no iba mal esta